Soy Kelly, y John y yo nos conocimos justo después de que terminé la universidad. Me conquistó con su encanto y su ambición. Antes de que me diera cuenta, ya estábamos casados y viviendo en el apartamento que él había comprado antes de la boda. No era nada lujoso, pero era nuestro, y yo lo amaba en cada detalle. Poco después llegó nuestra hija Sara. Era perfecta, los ojos azules de John y mi pelo rizado. Pensé que lo teníamos todo. Una familia amorosa, un hogar acogedor y carreras prometedoras por delante. Conseguí trabajo como secretaria en una empresa pequeña pero en crecimiento. El sueldo no era gran cosa, pero me gustaba el trabajo y me llevaba bien con mis compañeros. John, en cambio, iba escalando en su empresa de construcción. Llegaba a casa con historias de grandes proyectos y acuerdos aún más grandes. Yo estaba orgullosa de él, aunque sus largas jornadas significaran que a menudo me quedaba sola con Sara. Pero algo cambió en John con el tiempo. Empezó a llegar tarde a casa, con los ojos entrecerrados por la sospecha. ¿Quién llamó? Exigía. Oh, ¿por qué ibas tan arreglada? Al principio me lo tomaba a broma, pero pronto sus celos se volvieron asfixiantes. Una noche, después de que me interrogara sobre un evento de la oficina, lo enfrenté. ¿Crees que te estoy engañando? ¿Con quién, John? ¿Con el cartero? No esbozó ni una sonrisa. No te hagas la tonta, Kelly. Veo cómo te miran los hombres, y ese jefe tuyo. Está felizmente casado, John, con 3 hijos. Lo interrumpí. Por Dios, John, soy tu esposa. Te amo. Pero mis palabras cayeron en oídos sordos. Las discusiones se hicieron más frecuentes, cada una desgarrando un poco más nuestro matrimonio. Yo era fiel, siempre lo había sido, siempre lo sería, pero la desconfianza de John era como un veneno que se filtraba en cada rincón de nuestras vidas. Durante todo eso, Sara seguía felizmente ajena. A sus 10 años, su mundo giraba en torno al colegio, sus amigas y su iPad. Intentaba protegerla de nuestras peleas, pero los niños siempre saben más de lo que creemos. La ironía no se me escapaba. John era el que siempre llegaba tarde, el que siempre se iba de viaje de negocios. Si alguien tenía motivos para sospechar, esa era yo. Pero yo confiaba en él. Creía en nuestros votos, en nuestro amor. ¿Por qué él no podía hacer lo mismo? Una noche, después de una pelea especialmente dura, me quedé mirando el techo sin poder dormir. Los suaves ronquidos de John llenaban la habitación, pero yo me sentía a años luz de él. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? Cuando el amor se había convertido en sospecha, la confianza en acusación. Pensé en irme, en llevarme a Sara y empezar de cero. ¿Pero a dónde iríamos? ¿Qué clase de vida podía darle con un sueldo de secretaria? Y, a pesar de todo, todavía amaba a John. Amaba al hombre que solía ser, al hombre que esperaba que pudiera volver a ser. Justo cuando pensaba que las cosas no podían complicarse más, la vida me lanzó otra curva. Mi madre, el pilar en el que siempre me había apoyado, sufrió un ictus. Fue de repente, nos dejó a todos tambaleándonos. Mamá siempre había sido la imagen de la salud. Tras la muerte de papá, se había volcado en la jardinería y los clubes de lectura, decidida a disfrutar la vida al máximo. Vivía en una casa preciosa en la zona elegante de la ciudad, gracias al seguro de vida de papá y a unas inversiones inteligentes. Solía bromear con que vivía como una estrella de cine retirada. Pero aquel martes por la mañana todo cambió. Recibí la llamada en el trabajo. Mamá no podía hablar, no podía mover el lado izquierdo. Corrí al hospital con el corazón en la garganta. Las semanas siguientes fueron un torbellino de hospitales, médicos y jerga médica aterradora. Fui a todas las clínicas de prestigio de la zona, desesperada porque alguien me dijera que mamá se pondría bien. Pero el pronóstico no era bueno. El ictus la había dejado postrada en cama, necesitando cuidados las 24 horas. Me sentía abrumada. ¿Cómo iba a cuidar de mamá, mantener mi trabajo, ocuparme de Sara y lidiar con los celos de John al mismo tiempo? Era como ahogarme a cámara lenta. Entonces, de la nada, John propuso una idea. Deberíamos mudarnos a la casa de tu madre, dijo una noche durante la cena. Casi me atraganto con la pasta. ¿Qué? Piénsalo, Kelly, continuó, con los ojos brillando. Es una casa estupenda en un barrio fantástico. Sara tendría su propia habitación, quizá incluso una sala de juegos. Tu madre necesita cuidados y tú estarías ahí mismo. Además, podríamos alquilar este apartamento y sacar un dinero extra. Tenía que admitir que tenía sentido. La casa de mamá era mucho mejor que nuestro apartamento, y la idea de no tener que ir y venir para cuidarla era atractiva. Pero aún así me parecía raro. No sé, John, dude. Es la casa de mamá. No podemos irrumpir así.
Pregúntale, insistió. Apuesto a que le encantaría la compañía. Es mejor que un asilo, ¿no? Tenía razón. Mamá había dejado clarísimo que no quería terminar en un penal glorificado para ancianos, como ella lo llamaba. Quizá esto podía funcionar. Al día siguiente le planteé el tema a mamá. Para mi sorpresa, su rostro se iluminó. Oh, Kelly, dijo, con la voz débil pero emocionada, me encantaría. Esta vieja casa necesita un poco de vida otra vez. Y así, sin más, quedó decidido. Nos mudaríamos a la casa de mamá. Mientras empezaba a empaquetar nuestro apartamento, no podía quitarme la sensación de que esto era el comienzo de algo grande. Solo que aún no sabía si sería algo bueno o malo. John estaba entusiasmado con la mudanza. No paraba de hablar del huerto que plantaría, de la cueva de hombre que montaría en el sótano. Hasta Sara parecía emocionada por tener una habitación más grande. La mudanza a la casa de mamá trajo un nuevo conjunto de retos. Pronto descubrí que cuidar a una persona postrada por un ictus era un trabajo a tiempo completo para el que no estaba preparada. Tras una semana de noches sin dormir y días llenos de estrés, contraté a una enfermera para que ayudara durante el día. La enfermera Jenny fue una bendición. Llegaba todas las mañanas a las 8 y se quedaba hasta las 6, ocupándose de las necesidades básicas de mamá. Pero las tardes y las noches eran cosa mía. Llegaba del trabajo agotada y empezaba mi segundo turno como cuidadora de mamá. El ictus había afectado su habla, dejándola frustrada y a menudo en silencio. Le cambiaba el pañal, dándole toda la dignidad que podía. Después venía el baño con esponja, el masaje para evitar que los músculos se atrofiaran, las medicinas y, por último, la cena. Era un trabajo agotador, tanto físico como emocional. Ver a mi madre, tan vibrante e independiente, reducida a ese estado me rompía el corazón cada día. Pero lo hacía porque la quería, porque ella habría hecho lo mismo por mí. Lo que no esperaba fue la reacción de Sara ante la condición de su abuela. A sus 11 años, pensé que sería lo bastante mayor para entender, incluso para ayudar. Qué equivocada estaba. Una tarde, mientras iba hacia la habitación de mamá, vi a Sara pasar corriendo con la mano firmemente tapándose la nariz. Sarah, Lalame, ¿a dónde vas? ¿No quieres saludar a la abuela? Negó con la cabeza con vehemencia. Ni loca. Huele fatal ahí dentro. Me quedé de piedra. Sara, no es bonito decir eso. La abuela nos necesita y nos apoya ahora mismo. Me da igual, soltó. Es asquerosa. No me acerco. Antes de que pudiera responder, se encerró en su habitación dando un portazo. Me quedé allí, atónita y dolida. ¿Dónde había quedado mi niña dulce? Busqué apoyo en John, pero no encontré ninguno. No es mi problema, decía cada vez que le pedía ayuda con mamá. Yo no me apunté a esto. Dolía, pero no podía culparlo del todo. Él no se había apuntado a esto. Ninguno lo habíamos hecho. Aún así, no podía evitar sentir resentimiento al verlo jugar a la videoconsola con Sara o llevarla a tomar helado mientras yo estaba metida hasta los codos en pañales de adulto y horarios de medicación. El único aspecto positivo era ver lo unidos que estaban John y Sara. Siempre se habían llevado bien, pero ahora parecía aún más fuerte. Los oía reír juntos en el salón o los veía inclinados sobre los deberes de Sara en la mesa de la cocina. Me calentaba el corazón, aunque también me hacía sentir más aislada. 2 años pasaron volando entre orinales, medicinas y momentos robados de sueño. La condición de mamá se había estabilizado, pero seguía necesitando cuidados constantes. Yo estaba agotada, pero había encontrado un ritmo. Entonces, un martes cualquiera, todo se derrumbó. Sonó el teléfono mientras cambiaba las sábanas de mamá. Era la señora Peterson, nuestra antigua vecina del edificio de apartamentos. Kelly, querida, dijo, con la voz cargada de preocupación, pensé que debería saberlo. He estado viendo a John por aquí bastante, con compañía de mujeres jóvenes. Distintas. Siempre muy guapas. Le di las gracias y colgué, con la cabeza dando vueltas. Esa noche confronta John. Ah, son posibles inquilinas, dijo con suavencia. Les estoy enseñando el apartamento. Quis creerlo. De verdad quise. Pero la duda había echado raíces y crecía como mala hierba. Una semana después encontré la marca de pintalabios. Era en el cuello de su camisa blanca, un beso carmesí perfecto. Me temblaba la mano mientras lo sostenía a la luz, intentando convencerme de que era solo una mancha de bolígrafo o de comida. Pero sabía que no. Esperé a su próximo viaje de negocios para actuar. Con manos temblorosas, abrí la puerta de nuestro antiguo apartamento.
Los sonidos que venían del dormitorio confirmaron mis peores temores antes siquiera de abrir la puerta. Allí estaba John, en nuestra cama, con una mujer a la que nunca había visto. Se apresuraron a cubrirse, pero el daño ya estaba hecho. «Kelly», exclamó John, sin siquiera tener la decencia de parecer avergonzado. «¿Qué haces aquí?» No pude hablar. Solo me quedé allí, mirando la escena, sintiendo como mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. «Mira», dijo John, con voz fría, «siento que lo hayas descubierto así, pero seamos sinceros, Kelly. Me aburro. Tú siempre estás ocupada con tu madre. Esto es emocionante». Sus palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Sin decir una palabra, me di la vuelta y me fui, con la mente ya planeando lo que tenía que hacer a continuación. El proceso de divorcio fue feo. John me lo puso difícil en cada paso, pero al final nos plantamos ante un juez, repartiendo nuestra vida juntos como si no fueran más que bienes en un balance. Luego llegó la parte más dura, la custodia de Sarah. A sus 12 años, ya tenía voz en el asunto, y su elección me rompió el corazón. «Quiero vivir con papá», declaró, con voz firme. «No quiero estar cerca de la abuela nunca más. Es asqueroso y deprimente, y mamá siempre intenta que la ayude». El juez asintió comprensivo. Tomó en cuenta los ingresos más altos de John, la estabilidad que podía ofrecerle y la clara preferencia de Sarah. Al final, a John le concedieron la custodia principal. Estaba destrozada, pero intenté centrarme en lo que era mejor para Sarah. John podía darle oportunidades que yo no podía: colegio privado, clases de baile, campamentos de verano. Acordamos fines de semana y festivos para mí, un horario que quedaba muy bonito en papel pero que sentía como una herida abierta en el corazón. Mientras veía a Sarah hacer la maleta, hablando emocionada de su nueva habitación en la nueva casa de papá, sentí que lo perdía todo. Mi matrimonio había terminado, mi hija se iba, y me quedaba con una casa que parecía más un hospital que un hogar. Los primeros meses después del divorcio fueron duros, pero me aferré a mis fines de semana con Sarah como a un salvavidas. Íbamos al cine, tomábamos helado en el parque o simplemente pasábamos el rato en casa. No era perfecto, pero era algo. Luego, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Sarah comenzó a cancelar planes. «Tengo una pijamada», decía, o «papá me lleva a un concierto». Intentaba ser comprensiva, ser la madre guay que no armaba escándalo, pero cada cancelación era como una puñalada en el estómago. Pronto las cancelaciones fueron más frecuentes. Pasaban semanas sin una visita. Mis llamadas iban directas al buzón, los mensajes recibían respuestas de una palabra, si es que recibía alguna. Un domingo, tras otra visita cancelada, decidí llamar directamente a Sarah. Sonó una vez, dos, y saltó el buzón. Lo intenté otra vez. Esta vez una voz robótica me informó de que el número al que llamaba me había bloqueado. Con la mano temblando, marqué el número de John. «¿Qué quieres, Kelly?» Su voz era fría, molesta. «John, no consigo hablar con Sarah. Me ha bloqueado. ¿Qué está pasando?» Hubo una larga pausa y luego: «Mira, Kelly, Sarah no quiere hablar contigo ahora. Tienes que respetarlo». «¿Respetarlo? Es mi hija». «También es una persona con sentimientos propios», replicó John. «Y ahora mismo no quiere estar cerca de toda esa negatividad de tu casa, quiero decir, la enfermedad, la tristeza. Sarah necesita estabilidad. Necesita una familia normal». Sarah ve a Lisa como una figura materna ahora. Aquí tiene una vida familiar normal, 2 padres, sin familiares enfermos, sin dramas. ¿Por qué no puedes simplemente dejarla ser feliz? No pude hablar. Las lágrimas corrían por mi cara y me alegré de que John no pudiera verme. «Mira», continuó, con la voz algo más suave, «sé que es duro, pero si Sarah no quiere verte ahora, tienes que respetarlo. No lo fuerces. Solo la alejarás más». Quise gritar, discutir, exigir mis derechos como madre. Pero una pequeña parte racional de mi cerebro susurró que quizá tuviera razón. Si presionaba demasiado, podía perder a Sarah para siempre. Me dejé caer al suelo, con el teléfono apretado contra el pecho, y sollocé. Mi pequeña, mi Sarah, ya no me quería. Otra persona le daba los besos de buenas noches, la ayudaba con los deberes, compartía todos los momentos que yo me estaba perdiendo. Mamá me encontró allí horas después, todavía en el suelo. Había conseguido llegar arrastrándose con su andador, con el rostro lleno de preocupación. «Kelly», dijo, con la voz más fuerte de lo que había sido en meses, «¿qué pasa, cariño?» Alcé la vista hacia ella, esa mujer que había sido mi roca durante tanto tiempo, a la que yo había estado cuidando durante años.
En ese momento, los papeles se invirtieron otra vez. Yo era la niña que buscaba consuelo en su madre. Oh, mamá, lloré, tomando su mano, la he perdido. He perdido a mi niña. Mamá apretó mi mano, su tacto seguía débil pero lleno de amor. No, Kelly, no la has perdido. Ella está perdida ahora mismo. Encontrará el camino de vuelta a ti. Ya verás. 14 años. Es increíble cómo el tiempo puede volar y arrastrarse al mismo tiempo. La condición de mamá mejoró ligeramente con los años. Recuperó algo de movilidad y habla, pero cuidarla seguía siendo un trabajo a tiempo completo. Cuando falleció plácidamente mientras dormía, sentí una mezcla de dolor y, vergonzosamente, alivio. De repente me encontré sola en esta gran casa vacía. El silencio era ensordecedor, ya no había pitidos de máquinas médicas, ni horarios de medicinas y terapias. Solo yo, dando tumbos en habitaciones llenas de recuerdos. Entonces, de la nada, sonó mi teléfono. El número era desconocido, pero la voz la reconocería en cualquier parte, incluso después de tantos años. ¿Mamá? Soy Sarah. Esperaba que pudiéramos vernos para hablar. Quedamos en un café del centro. Mientras esperaba, con la mano temblando alrededor de la taza de café, vi entrar a una joven. Me costó un momento darme cuenta de que era Sara. Ya no quedaba nada de la preadolescente desgarbada que recordaba, en su lugar había una joven elegante y bellísima. Hola, mamá, dijo, sentándose frente a mí. Al principio la conversación fue incómoda. Me puso al día de su vida, su trabajo en marketing, sus aficiones, sus amigos. Luego soltó la bomba. Me voy a casar, dijo, sacando un sobre del bolso. Aquí tienes la invitación. El corazón se me hinchó de alegría y de una pizca de tristeza. Mi pequeña se casaba, y yo me había perdido tanto. Oh, Sara, es una noticia maravillosa. Estoy tan feliz por ti. Escucha, si necesitas ayuda con los gastos. Me cortó de inmediato. En realidad, mamá, por eso quería verte. Esperaba hablar del testamento de la abuela, la casa, sus ahorros. Los quiero. Sentí como si me hubiera dado una bofetada. ¿Perdona? Mira, mamá, dijo, inclinándose hacia adelante, esa casa está en una zona buenísima. Vale una fortuna. Después de la boda, Jaque y yo queremos vivir allí, formar nuestra familia allí. La rabia empezó a burbujear dentro de mí. Sara, no has puesto un pie en esa casa en más de 10 años. Dijiste que te daba asco. Lala mastuna tumba. Hizo un gesto desdeñoso con la mano. Era una niña entonces. He crecido. Las cosas han cambiado. Y seamos sinceras, soy la única nieta de la abuela. Ella habría querido que yo lo tuviera. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Quería que lo tuvieras? Sara, ni siquiera viniste a su funeral. No llamaste, no escribiste, durante años. Esa es historia antigua, soltó. El caso es que esa casa debería ser mía. Me merezco una vida cómoda. Merecer, ya estaba temblando de furia. No moviste ni un dedo para ayudar cuando la abuela estaba enferma. Yo renuncié a mi vida para cuidarla, y ahora crees que te merece su casa. El rostro de Sara se endureció. Vale, si quieres jugar así, demandaré. Conseguiré lo que es mío por derecho. Se levantó de golpe, arrebatando la invitación de la mesa. ¿Sabes qué? Olvídalo. No estás invitada a la boda. No necesito tu negatividad allí, ni necesito tu permiso para quedarme con lo que es mío. Mientras salía furiosa del café, me quedé allí sentada, atónita. La hija a la que había amado, añorado y deseado durante todos esos años ya no existía. En su lugar había una desconocida, fría y codiciosa. Los días siguientes a aquel desastroso encuentro en el café transcurrieron en una neblina. Alternaba entre la rabia, el duelo y un vacío adormecedor. Pero cuando el polvo se asentó, me di cuenta de algo sorprendente. Me sentía aliviada. El peso de esperar una reconciliación, de anhelar una relación con Sara, se había levantado. En su lugar había una extraña sensación de paz. No fui a la boda de Sara. No envié regalo ni tarjeta. En cambio, pasé ese día haciendo voluntariado en un refugio de animales, encontrando consuelo en el amor incondicional de mascotas abandonadas que necesitaban cuidados. De alguna manera, me pareció apropiado. La curiosidad pudo conmigo unos días después y me encontré mirando las redes sociales de Sara. Allí estaba, radiante de blanco, sonriendo a su flamante marido. Por un momento el corazón se me encogió con el dolor de lo que pudo haber sido. Pero luego lo vi,
Una larga publicación llena de victimismo sobre su madre cruel que se negó a ir a su boda, que le negó su legítima herencia por rencor. La leí 2 veces, maravillada ante la pura audacia de sus mentiras. Una parte de mí quiso comentar, poner las cosas en su sitio. ¿Pero para qué? Las personas que importaban, la familia que me había visto cuidar de mamá todos esos años, sabían la verdad. En cuanto al resto, bueno, sus opiniones basadas en la publicación de una desconocida en redes sociales apenas me preocupaban. Una semana después me llamó mi prima Ginny. Kelly, pensé que deberías saberlo, dijo, con una voz mezcla de enfado y preocupación. Sara ha estado hablando de demandarte por la herencia de tu madre. Suspiré, sin sorprenderme. ¿Que lo intente? Ese es el tema, continuó Ginny. Parece que habló con un abogado. Le dijo que no tiene ni una sola posibilidad. Tu madre te lo dejó todo a ti, clarísimo. No pude evitar reírme. Claro. Mamá siempre había sido la práctica. Gracias por avisarme, Ginny, dije, pero honestamente, ya me da igual lo que haga Sara. Ella tomó sus decisiones. Hubo una pausa al otro lado de la línea y luego, estoy orgullosa de ti, Kelly. Después de todo lo que has pasado, te mereces paz. Cuando colgué, miré alrededor de la casa de mamá, ahora mi casa. Cada rincón guardaba recuerdos, algunos dolorosos, otros hermosos. Pero por primera vez en años, sentí que podía respirar aquí. Me acerqué a la ventana, mirando el jardín que mamá tanto había querido. Se había vuelto un poco salvaje en los últimos años, pero podía ver su potencial. Quizá había llegado el momento de devolverle la vida. Mientras estaba allí, planeando mi próxima visita al centro de jardinería, me di cuenta de algo. El capítulo de mi vida que giraba en torno a Sara, la esperanza, el dolor, el anhelo, se estaba cerrando por fin. Pero eso no significaba que mi historia hubiera terminado. Todo lo contrario. El jardín estaba en plena floración cuando llegó la llamada. Había pasado los últimos meses volcándome en su restauración, encontrando consuelo en el sencillo acto de cuidar la vida. Las rosas que tanto le gustaban a mamá empezaban a abrirse, su perfume llenaba el aire mientras podaba los arbustos. Mi teléfono vibró en el bolsillo, número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo pulsar el botón verde. ¿Hola? Mamá, la voz de Sara, cargada de lágrimas. Mamá, necesito tu ayuda. Me quedé helada, con las tijeras de podar todavía en la mano. Sara, ¿qué pasa? Estoy embarazada, sollozó, y lo estamos pasando mal. Mamá, necesito dinero. Tienes que ayudarme. No puedes dejar a tu nieto sin nada. Escuché en silencio mientras divagaba, sus palabras cada vez más frenéticas, más acusadoras. Me abandonaste, mamá. Nunca intentaste contactar conmigo, nunca luchaste por mí. ¿Y ahora también vas a abandonar a tu nieto? Algo se rompió dentro de mí, no de rabia, sino con una calma firme e inquebrantable. Sara, dije, con voz serena, basta. Calló, probablemente sorprendida de que la hubiera interrumpido. Yo nunca te abandoné. Envié la pensión todos los meses sin faltar uno solo. Llamé. Escribí mensajes. Mandé correos. Tú bloqueaste mi número. Tú elegiste a tu madrastra. Tú tomaste tus decisiones, y yo las respeté, aunque me rompieran el corazón. Pero mamá. No, Sara, no he terminado. Ya eres adulta, a punto de ser madre. Es hora de que asumas la responsabilidad de tus elecciones y de tu vida. No soy tu banco. No soy tu red de seguridad. Y no voy a dejar que me manipules con mentiras y chantajes emocionales. La oía respirar fuerte al otro lado. Si necesitas ayuda, ve a tu padre y a tu madrastra. Ellos son tu verdadera familia, ¿recuerdas? Los que elegiste. Yo ya hice las paces con eso. Ahora tú tienes que hacer las paces con las consecuencias de tus elecciones. No puedes hacer esto, lloró Sara. Soy tu hija. Sí, lo eres, dije, suavizando ligeramente la voz. Y siempre amaré a la niña que fuiste. Pero no conozco a la mujer en la que te has convertido, y no creo que quiera conocerla. Respire hondo. Adiós, Sara. Te deseo lo mejor a ti y a tu hijo, pero por favor no vuelvas a contactar conmigo. Colgué antes de que pudiera responder. Me tembló ligeramente la mano al bajar el teléfono. Por un momento me quedé allí en el jardín, rodeada de la vida en flor que había cuidado, sintiendo el peso de lo que acababa de pasar. Luego, poco a poco, sentí que se levantaba. Los últimos lazos que me ataban a un pasado doloroso se habían cortado. Los últimos, ¿y sí? Quedaban enterrados.
Miré alrededor, al jardín, a la casa al fondo. Esta era mi vida ahora, no definida por la pérdida o el arrepentimiento, sino por las elecciones que hiciera de ahora en adelante. Tomé las tijeras de podar y volví al rosal. Aún quedaba trabajo por hacer, aún quedaba belleza por cultivar. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, me sentí verdaderamente, completamente libre.